Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Hoy yo quiero semear una palabra en tu corazón que titulé de esta manera: o poder del reino de Dios en tu vida. O poder del reino de Dios en tu vida. ¿Ya tiene ahí Lucas 12? Los que hallaron digan gloria a Dios. Quien no halló ainda diga misericordia, Señor. ¿Todo el mundo halló? Muy bien. Vamos a leer un solo verso de la palabra de Dios, que es el verso 32. Y dice así la palabra del Señor. Jesús continuó: meu pequeno rebaño, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Voy a leer de nuevo este verso. Jesús continuó: meu pequeno rebaño, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos exaltar tu nombre, adorarte, levantar a Jesús alto, bien alto, para que Él a todos atraiga a sí mismo. Gracias, Señor, por estos 39 años de bênção, de alegría, de poder del cielo manifestado en cada vida. Pero gracias por lo que vendrá. Gracias por los años que vendrán, porque serán años de gloria, años de esperanza, años de poder, años de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Yo te ruego en esta hora que en el poder de tu Espíritu Santo esta semiente sea semeada en cada uno de nuestros corazones y que possa producir mucho fruto para gloria y honra de tu nombre y para bênção de nuestras vidas. Quiero darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido, ¿sabe que uno de los problemas más grandes que nos tenemos como hijos de Dios es que muchas veces no conocemos, no sabemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús? Y si você desconoce, si você no conoce, si você no sabe los recursos poderosos que nos tenemos, entonces no podemos aplicar a nuestra vida cotidiana todos los días. ¿Da para entender esto, verdad? A veces nos pensamos que nuestros mayores problemas son con el diablo. A veces pensamos que nuestros mayores problemas son con los demonios. Yo quiero decirte que no son nuestros mayores problemas. Nuestras mayores dificultades no son con aquellos que ya fueron vencidos en la cruz del Calvario por el Señor Jesús y nos hizo a cada uno de nosotros más que vencedores. Por lo tanto, su mayor problema, mi querido, no es el diablo, no son espíritus inmundos, no es nada de eso, sino es que nuestro mayor problema como hijos de Dios a veces es que no sabemos las riquezas. Y si no sabemos las riquezas que tenemos en Dios, no podemos disfrutarla. Esto me hace lembrar una noticia que salió hace un tiempo atrás en un jornal al lado de Argentina. Y yo fiqué muy impactado por esta noticia. ¿Por qué? Resulta que había un hombre en la ciudad de Córdoba que era mendigo de rúa. Un hombre que vivía una vida miserable, suyo, la ropa toda rota, vivía de la esmola de las personas, es decir, moraba en las rúas y la situación era terrible. Lo cierto es que la historia hasta ahí no era nada impactante, pero después, cuando uno sigue leyendo la historia y este testimonio, este hombre que estaba totalmente alienado y abandonado de la vida en la ciudad de Córdoba, que ninguém sabía dónde moraba porque moraba en las rúas, que ninguém sabía qué hacía porque era un hombre que no tenía nada, resulta que este hombre tenía un pariente
en Noruega. Y este pariente de Noruega era multimillonario. Y ese pariente en Noruega murió. Y no tenía familia, ni esposa, ni hijos, ni hermanos, no tenía nada. Su único pariente era ese mendigo de Rúa que moraba allí en la ciudad de Córdoba. La justicia estuvo más de 3 o 4 años, dice la historia, buscando a este mendigo de Rúa. ¿Por qué? Porque había una cuenta en un banco de Noruega de miles de millones de dólares, esperando que apareciera el heredero, que era este mendigo. ¿Qué quiero decirte con esto? Durante esos 4 años que falleció este hombre en Noruega, este multimillonario en Noruega, hasta que lograron encontrar a este mendigo de Rúa, este hombre vivió una vida miserable, viviendo de esmola, comía lo que encontraba en los lillos, vestía con ropa que podía encontrar en los lillos. 4 años viviendo en la miseria cuando él era ya multimillonario. Y muchas veces nos pasamos situaciones igual. Tenemos grandes riquezas en el Señor, pero como no sabemos que las tenemos, entonces no podemos disfrutarlos. Da para entender, ¿verdad?, lo que estoy queriendo decir. Voy a leer de nuevo este verso. Dice así: Jesús continuó: meu pequeño rebaño, no tenha medo, pois o Pai tem prazer en dar o reino a vocês. Este versículo, que es tan corto, tan pequeño, a mí me llama la atención 4 cosas que son muy importantes que hoy quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Porque aunque sea breve, tiene tremenda enseñanza, porque nos muestra, nos demuestra cómo Dios tiene riquezas increíbles para que você y yo podamos disfrutar en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las 4 cosas que yo encuentro aquí? En primer lugar, mi primera pregunta es: ¿quiénes son los destinatarios de estas palabras? Comprende la palabra destinatario, ¿verdad? Aquí, ¿para quién van dirigidas estas palabras de Jesús? Aquí dice: mi pequeño rebaño. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que todos aquellos que nos sentimos muchas veces en nuestra vida como pequeños, que nos sentimos por allí insignificantes, aquellos que frente a situaciones difíciles que la vida nos presenta, sentimos que no somos nada, que no podemos, que no tenemos fuerzas. Nos sentimos a veces ¿cómo falan nanos? Anaos de la fe, como pigmeos de la fe. Vemos problemas y situaciones increíbles que son como montes que se levantan en nuestra contra, y você y yo nos sentimos realmente como ovejas pequeñas que no tienen fuerza, que no tienen la posibilidad de vencer, donde la experiencia no es suficiente, donde los consejos que recibimos no alcanzan para nada, son hasta ridículos, donde nos sentimos realmente que no vamos a poder. ¿Ya alguna vez sintió esto, mi querido? Que el problema es tan grande, esa situación en la familia es tan grave, que você tentó solucionar el problema con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, pero el problema se hacía más grande, más grave, con mayor dificultad, y usted se sentía que cada vez estaba más pequeño, como una oveja pequeña, asustada, con miedo, sin saber qué hacer. A veces es una enfermedad que va avanzando, y primero uno dice: bueno, pero voy a hacer todo como corresponde, voy a ir al médico y Dios va a obrar un milagro en mi vida, gloria a Dios por eso. Mas de pronto você ve que cada estudio es peor que el anterior, y que el médico está diciendo: no, esto está bastante difícil y grave, y você se siente como vulnerable, como una oveja pequeña frente a un problema grave, situaciones difíciles, una injusticia, que você está envolvido en una injusticia, mas eu no fiz nada, pastor, no sé por qué acontece eso, mas você está envolvido en una injusticia que puede perder el trabajo.
que puede hacer que algo que construyó durante mucho tiempo se está desmoronando. ¿Cuántas veces, no sé você, pero yo sí, cuántas veces yo me sentí como una oveja pequeña, como alguien que no sé cómo voy a enfrentar este problema o esta situación? Yo me sentí vulnerable. Mi querido, si você en alguna oportunidad en su vida u hoy frente a un problema grave, una situación difícil en el trabajo, en la familia, frente a enfermedad, en las relaciones interpersonales, si você hoy me dice, pastor, yo me siento así, yo me siento como un pequeño rebaño, una oveja así, si você siente eso, esta palabra es para você. Y quiero que abras tu mente y abras tu corazón hoy, porque hay una palabra poderosa de parte del Señor sobre tu vida. Lo segundo que yo veo aquí, me pregunto, ¿quién es el remitente? ¿Comprende la palabra remitente de estas palabras? Remitentes. Remitente. Misericordia. Bien. La palabra remitente, ¿sabe? No es una palabra que se usa mucho hoy. En estos tiempos, especialmente los jóvenes no entienden lo que es remitente. Aquellos que tenemos un poquitito más de edad, son poquito. Aunque antes el pastor faló 5 veces que yo cumplí 58 años. No hacía falta, pastor. Mas en aquel tiempo, yo no sé si você vivió eso, pero cuando vos iba a enviar una carta, ¿verdad? Iba a enviar una carta, un envelope, ponía la carta dentro, en el frente del envelope vos escribía el destinatario, a quién va dirigida esa carta. Y en la parte de atrás, vos escribía ¿qué? Remitente, ahí está. Es decir, ¿quién está escribiendo esa carta? Algunos jóvenes me están oliendo diciendo, no solamente no comprendemos lo que significa remitente, sino no comprendemos lo que significa carta. ¿Verdad? Mis queridos jóvenes, carta era una folia que nos escribíamos a mano. No es el WhatsApp. Pero lo cierto es que ¿quién es el que está escribiendo? ¿Quién está asignando estas palabras que nos estamos viendo aquí? ¿Quién es el que da garantía? ¿Quién está enviando esta nota, este verso que nos acabamos de leer? Mi querido, no es un motivador de vida, que hoy están tan de moda, ¿verdad? Los motivadores. Es más, hay pastores hoy que no se quieren llamar más pastores, quieren que llamemos que son motivadores. Misericordia, Natalino. Yo con esos pastores amigos míos, no me digan más pastor, ahora soy motivador, porque es más de onda, no es más moderno, es más progresivo. Yo sigo siendo pastor. Mas no es palabra de un motivador, no es palabra de gente que es especialista en autoayuda. Quien está enviando esta nota, quien está diciendo estas palabras, quien está asignando estas palabras, quien da garantía de lo que va a decir ahora, es el mismo Jesús. Porque nos leímos aquí, Jesús continuó, quiere decir que Jesús está falando estas palabras. ¿Y por qué es importante esto? Porque depende del remitente, depende de quién habla, es la importancia que tiene lo que va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo, en los tiempos de la carta, lo primero que uno hacía cuando recibía una carta era dar vuelta el envelope y ver a ver quién me envió esta carta. Y dependía de quién me envió, le da importancia o no le da importancia. Imagina un joven que estaba buscando enamorar con una moza, llegaba esa carta de la moza, oleaba el remitente, enseguida abría, leía. ¿Por qué? Porque era importante. Ahora, si la carta venía con un remitente del pai, la novia, de la enamorada, misericordia, ni quería ni abrir por las dudas. Pero lo cierto es que esto es muy importante, porque quien escribe, quien fala, quien asigna, en función de eso você le da valor o no. Y aquí quien está diciendo estas palabras es Jesús. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que te conoce por tu nombre.
¿Y por qué es importante esto? Porque todos nós somos parte da família de Deus. Todos somos parte del corpo de Cristo. Todos somos parte del povo de Deus. Millones en todo el mundo. Mas a pesar de eso, Deus te conoce por teu nome. Y el nome es importante porque el nome te identifica, te individualiza. Você não é parte de um todo, você é especial para o Senhor. Jesús te conoce por teu nome, dice la palabra. Por lo tanto, eso tiene mucho valor para mi vida. Eso es muy importante porque este Jesús que me conoce por mi nombre, conoce tu situación. Conoce de tu pranto, conoce de tu angustia, conoce que vos estás llorando por ese problema. Este Jesús conoce que vos se siente como una oveja pequeña frente a un problema que parece que te va a destruir. Él conoce cada cosa que acontece en tu vida, lo que ninguém más sabe. Quizás tu esposo, tu esposa, tus filhos no saben de lo que está aconteciendo. El pastor no sabe, tus vecinos no saben, mas vos estás sufriendo en su interior. Yo quiero decirte que Jesús, que fala estas palabras, conoce cada cosa en tu vida, hasta lo más profundo de tu situación. Él ve las lágrimas que ninguém ve. Él conoce el dolor que ninguém sufre, pero vos sí estás sufriendo. Qué importante es saber quién dice estas palabras. Porque este Jesús no solamente conoce tu situación, sino que te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Y no es un amor de declaración simplemente sentimental. Es un amor que se dio. Él mismo se entregó en la cruz del Calvario para que vos y yo, si creemos en Él, tengamos vida y vida en abundancia. Este Jesús, mi querido, este Jesús que te conoce, que sabe tu situación, que te nombra por tu nombre, que te ama, es un Jesús que nunca miente. Porque Él no es hombre para mentir, dice la palabra. Dice la verdad. Por lo tanto, note esto. ¿Para quién son estas palabras del verso? Primero, para los que nos sentimos como ovejas frente a problemas graves, como ovejas pequeñas. Pero en segundo lugar, qué lindo saber que quien dice las palabras que vamos a ver ahora, las dice Jesús, que no miente y es lo mejor para nosotros. En tercer lugar, la tercera cosa que me llama mucho la atención de este verso es el conteúdo del mensaje. Conteúdo se dice, ¿verdad? Conteúdo del mensaje. Dice aquí, para nos que nos sentimos como un pequeño rebaño: no temas, no tengas miedo. En otra versión dice: no te preocupes, no tengas miedo. Mi querido, ¿qué problema estás atravesando? ¿En la familia? No tengas miedo, dice el Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esto tan gigante y grande que parece que va a destruir tu vida? ¿Está en el trabajo? No tengas miedo, no te preocupes, dice el Señor. Pero pastor, la situación es muy grave. La situación es como que está destruyendo todo lo que tantos años he construido con esfuerzo, con dedicación y con tanto amor, y parece que esto es un río que se va a llevar todo por delante, me va a destruir a mí, la familia, todo es grave. No temas, dice el Señor. No tengas miedo. El miedo paraliza. El miedo anula. Cuando usted tiene temor, tiene miedo, no puede avanzar, no puede pensar. ¿Por qué? Porque está atrapado por el miedo. Por eso Jesús, que te conoce, Jesús que te ama, te dice: yo sé lo que está aconteciendo en tu vida, entonces te digo esto. Lo primero que te digo, dice el Señor, es: no tengas miedo. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo no voy a tener miedo? Si el problema es grave, si está doliendo el corazón, si está apretando el corazón, ¿cómo no voy a tener miedo si parece que el agua está subiendo y me estoy hundiendo? ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Por qué no voy a tener miedo? Y luego dice la frase: porque Dios te ha entregado su reino. Qué linda frase, ¿verdad? Qué maravilla, qué glorioso. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Imagina,
Jesús diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios te entregó, mi Pai te entregó el reino. Ay, gracias Jesús, gloria a Dios, qué lindo esto. Mas ¿de qué me sirve? No entiendo nada. ¿Qué significa que me entregó el reino? ¿Qué significa que Él me dio el reino? ¿Qué significa? Y esto es lo que tenemos que aprender hoy. Porque mi querido, cuando estás atravesando un momento duro y un momento difícil, tenemos que aprender que hay riquezas tremendas de parte del Señor. Ahora, que Dios nos entregue el reino tiene un significado tremendo. Yo simplemente voy a nombrarte algunas cosas que son importantes. La primera, cuando dice la palabra que Él nos da el reino, significa que nos da lo más valioso de nuestra vida. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Mira lo que dice aquí. Mateo 13, 45 y 46. Dice, o reino do céu, que es el reino que Dios entregó, ¿a quién? A nos, a los que nos sentimos como ovejas pequeñas. O el reino do céu es también como un comerciante que anda procurando pérolas finas. Cuando encuentra una pérola que es mismo de grande valor, ele vai, vende todo o que tem y compra a pérola. ¿Usted comprende esto, mi querido? Lo que está diciendo aquí, en este sentido metafórico y parabólico, es que el reino de los cielos, el reino que Dios nos entregó, es como esas pérolas preciosas de gran valor, que vale la pena dejar todo, entregar todo, vender todo para comprar esa pérola. ¿Qué significa? Que lo más importante en tu vida no es tu carro, no es tu casa, no es tu empresa, no es ni siquiera tu familia. Son cosas boas, son cosas lindas, una bendición tenerlas. Mas lo más importante en tu vida es tu comunión con Dios, es amar a Dios, que Jesús sea el Salvador y el Señor de tu vida. Eso es lo trascendente, porque el día que tengamos que partir, ninguém va a llevar el carro, ninguém va a llevar la casa, ninguém va a llevar la familia. Vamos a ir sozinhos, solamente vamos a llevar lo más trascendental de nuestra vida y lo más valioso, que es nuestra comunión con Dios. Lo primero que tenemos que saber, que cuando dice que el Pai nos entregó el reino, es que nos dio lo más importante que nos tenemos en nuestra vida. Amén. Voy a ir rápido. En segundo lugar, nos da una influencia poderosa. Mateo 13, versículo 33. Oye lo que dice aquí. Jesús también contó a siguiente parábola. O reino dos céus es como o fermento usado por una mujer para hacer pan. Embora ella coloque apenas una pequeña cantidad de fermento en 3 medidas de farina, toda masa fica fermentada. Mire qué interesante esto. Nos está diciendo que el reino de Dios, el reino de los cielos, nos da una influencia poderosa. ¿Por qué? Porque la comparación es, ¿quién tiene más, la farina o el fermento? 3 medidas de farina y una sola medida de fermento. Mas en lugar de la farina influenciar, porque son más sobre el fermento, aunque es poco, influencia sobre la farina, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Que você, mi querido, que eu, que el pueblo de Dios, que la familia de Dios, que los cristianos, tenemos un nivel de influencia en el lugar donde nos encontramos. Y tenemos que saber esto. A veces estamos en minoría en el trabajo. Todos son ateos o son espíritas y somos el único cristiano. No falo, pastor, porque todos aquí son, ninguno es cristiano, me siento pequeño solo. No, mi querido, fala con autoridad. ¿Por qué? Porque vos es como el fermento en medio de la farina.
Y Dios te dio el reino. ¿Qué significa esto? Que te dio influencia. No importa cuántos son los que te rodean, que están en tu contra, tu palabra tiene mucho valor. Tu palabra tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Dios te entregó el reino, y el reino es el fermento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Estamos viviendo un tiempo muy difícil en nuestro país. El domingo voy a hablar un poco de esto, porque la sociedad en su gran mayoría está queriendo promulgar la ley del aborto. Voy a especificar más el día domingo. Pero como nunca antes, la iglesia de Jesús se ha levantado y está teniendo una influencia tremenda que nunca habíamos tenido. Es decir, la iglesia de Jesús, aunque somos mucho menos que el resto, estamos teniendo una palabra profética, una palabra de autoridad. Y los diputados, los senadores están sorprendidos y están con miedo aún de votar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de autoridad del fermento, que es la iglesia, que es você, eu, como filho de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mi querido, você tiene influencia. Y su influencia es poderosa en la familia, en el trabajo, en la sociedad donde você esté, você tiene influencia. La tercera cosa que yo veo aquí es que nos da una gran colheita. En Mateo capítulo 13, versículo 47, dice así: o reino do céu é ainda como una rede que é jogada no lago. Ella apaña peces de todos los tipos. Aquí me fala de una gran colheita. ¿Qué me dio el Señor cuando me dio el reino? Una gran colheita. Llegó el tiempo de colher lo que você semió con tanta lágrima y con tanta dificultad. Prepárese para colher mucho en abundancia. Prepárese. Pero pastor, yo me siento pequeño, el problema está grave. Es para vos esta palabra, es para mí. Porque Jesús dijo: para vos es pequeño rebaño, los que están asustados, los que están con miedo el problema. Para vos es esta palabra. Mi Pai te da el reino. Y el reino significa poder colher ¿qué? Abundancia de paz, abundancia de alegría, abundancia de prosperidad. Tu ministerio va a crecer. Lo que estás haciendo para el Señor va a traer mucho fruto, porque es tiempo para colher la gloria de Dios sobre tu vida y las bênçãos de Dios sobre tu vida. Pero sigo un poquito más. ¿Qué más significa que Dios nos entregó el reino? Nos da poder. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Primera Corintios 4, 20. Dice así: pois o reino de Deus no es cosa de palabras, mas de poder. ¿Está hablando de qué? Del reino de Dios. El reino de Dios no es palabras, sino es poder. Cuando entonces la palabra dice que Dios nos dio el reino, significa que nos dio ¿qué? Poder. El reino de Dios, mi querido, no es palabra persuasiva. Yo voy a convencer con mis argumentos a los que están a mi alrededor. No. Lo que convence es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios. Yo voy a orar para que acontezca milagro. No, mi querido, no va a acontecer milagro porque ore, sino que es el poder de Dios. Y ese poder ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Você, mi querido, que se siente débil, que se siente que no puede contra todos los problemas que está enfrentando, quiero que saiba que tiene poder de Dios, porque você tiene el reino de Dios. Y qué diferente es luchar cuando yo no sé mis recursos y mi fuerza, a luchar cuando yo sé que el poder de Dios está sobre mi vida, porque hemos sido fortalecidos en el poder de su fuerza, dice la palabra. Dios te dio el reino. Vos tenés poder de Dios. Él te ha otorgado eso. Y el Evangelio de Lucas, mi querido, habla de este poder siempre relacionado a cura, a libertación, a milagros, a poder de Dios manifestado sobre las cosas que parecen imposibles.
Y el último ejemplo que quiero darte, ¿qué más significa el reino de Dios? Fíjese allí en Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice así: pois o reino de Deus não é comida ni bebida, mas justicia, paz y alegría no Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, mi querido? Que lo que Dios te da es justicia. Y quiero decirte esta palabra, que es palabra profética sobre tu vida. Tarde o cedo, la justicia de Dios prevalecerá sobre tu vida. Este momento de injusticia que você está atravesando, esta situación que você se siente como una oveja pequeña porque está envolvido en algo que es injusto, que você no merece, mas está aconteciendo. Tranquilo, no temas, dice el Señor. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Padre te dio el reino, y el reino de Dios es justicia. Justicia. La justicia de Dios se va a imponer en tu vida, en el conflicto que você está atravesando, en el problema que você está atravesando. Mas es justicia, es paz, paz. Y la paz no es ausencia de problemas. La paz no es no tener inconvenientes. Es paz en medio de los problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso, pastor? Que você puede estar atravesando un momento duro, difícil, un conflicto diferente, una cosa que está afligiendo, mas você tem paz, paz. Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias externas. Es una paz que va de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios te dio su reino, y su reino es paz. Y lo tercero que veíamos acá es alegría. Dice, ¿cómo alegría? ¿Cómo alegría? Si estoy atravesando un momento difícil, si estoy con miedo, me siento una oveja pequeña, parece que el lobo me va a atrapar, da la sensación que el problema es tan grande que no sé qué hacer. ¿Cómo es que tengo que tener alegría? Si esa alegría no es la alegría humana, es la alegría, mi querido, que el Señor te da porque se dio su reino. Pero la alegría está basada no por tener el problema. La alegría está basada, ¿saben qué? En que você sabe cómo termina ese problema, você sabe cómo termina ese conflicto, você sabe cómo termina esa situación difícil, y você sabe, está alegre porque el fin de la historia es que yo soy un vencedor. El fin de la historia es que yo gané, y aquel que se levantó en mi contra perdió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Y termino con esto. La cuarta cosa que me llama mucho la atención es esta frase que dice: a Dios le da placer entregarnos el reino. Presta atención a eso. No es que Dios se sintió obligado a darnos el reino. No es que Dios dijo, bueno, está bien, ya que no tengo otra cosa, voy a darles el reino a esta pobre gente, estas pobres personas que no saben qué hacer, les voy a dar. No. Todo lo que nos acabamos de comentar ahora dice que Dios le da ¿qué? Placer. Gosta de darnos el reino, le encanta darnos el reino, le encanta darnos la justicia, la paz, el poder, la gran colecta, le encanta. Él ha decidido darnos su reino. Esto es maravilloso, mi querido. No precisamos, ¿cómo se decía eso? Pechinchar, pechinchar, pechinchar. ¿Cómo es? Pechinchar. Yo lembro cuando estaba, a mí me enseñaron que cuando estaba en Ecuador era una oportunidad, hay que pechinchar todo, me dijeron. Cuando você va a subir un taxi, antes de subir al taxi tienen que preguntar, voy a tal lado, ¿cuánto es? Van a decir $10, no, te doy 1, no 8, no 5, y tienen que pechinchar hasta llegar a un acuerdo que más o menos tenía que ser $4. Y yo aprendí eso.
Yo cada lugar que voy compro un plato que dice, donde voy a pregar, compro un plato con para una lembranza. Y por ejemplo, el plato, ellos ya saben cómo es. Entonces el plato, ¿cuánto sale ese plato? $15. No, voy a dar 2. Porque yo sé pechillar y encima soy armenio. Imagina. Falan que precisan 2 judeos para vencer a un armenio en pechillar. Y a veces nós hacemos eso con Deus, ¿sabía? Voy a pedir a Deus muito para que por ahí me dá un poco. Voy a pedir muita bênção porque por ahí recibo un poco de bênção. Es como que estamos pechillando con Deus. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? En Efesios capítulo 3, versículo 20. Toda gloria seja a Deus, que por seu grandioso poder que actúa en nós, ¿en dónde actúa? En nós, es capaz de realizar infinitamente más do que poderíamos pedir o imaginar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué significa esto, mi querido? Que Deus le encanta, le agrada darnos mucho más de lo que nos pedimos o nos imaginamos. Si você pide a Deus 10, Él va a dar 20, 100. ¿Por qué? Porque a Él le agrada, le place, le da alegría darnos el reino. ¿Cuánto gustaría que você salga de este culto de una manera diferente a como entró? Eu ruego a Deus que el Espíritu Santo pueda tomar estas débiles palabras mías y semearla en tu corazón, porque mucho va a mudar en tu vida. De una manera diferente vas a enfrentar los problemas y las situaciones complicadas en tu vida. Você, mi querido hermano, mi querida hermana, que se siente como una oveja pequeña, vulnerable, débil, indefensa. Para você estas palabras de parte de Jesús, y Jesús te dice: no temas, eu sé tu problema, eu sé lo grave que es, eu sé lo complicado que es, eu sé cuando estás llorando, eu sé, mas no temas. ¿Por qué? Porque meu Pai con alegría te dio mi reino. Y ese reino es para la gloria, ese reino es para la victoria, ese reino es para que você sea verdaderamente un gran vencedor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedirte que fiquemos en pie todos. Deus con alegría me deu su reino. Deus con prazer te dio su reino para que você possa vencer. Fecha tus olhos en esta hora. Y quiero que le digas al Señor: Señor, yo me siento como una oveja pequeña frente al problema que estoy atravesando. Pero hoy tomo tu palabra, recibo tu palabra, creo en tu palabra. Y a partir de hoy, eu sé que tengo tu reino. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya. Aleluia. Pai de amor, como é bom nós termos esse local para buscar a Tua face.
Como é bom, ó Deus, podermos estar aqui para ouvir a Tua voz. Tua palavra diz que a nossa fé cresce. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir das coisas de Deus. Como é bom, Senhor, poder vir aqui para ouvir uma revelação. Tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh Deus amado, quantas promessas maravilhosas, e quantas vezes nós ficamos pechinchando, negociando. Meu Deus, tua palavra diz que o Senhor decidiu. Nesta noite, Senhor, nós recebemos essa palavra. Nós recebemos esta palavra. Nós recebemos esta palavra. Em nome de Jesus.